Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Pinzón y voy a hacer un análisis sobre la conferencia que dio el señor Jaime Garzón en la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali en 1997. Primero que todo quiero aclarar quién fue Jaime Garzón. Jaime Garzón fue un abogado pedagógico y pacifista colombiano que empezó a hacer desempeñó un papel importante en la televisión colombiana de una manera u otra manejando una comedia política. En esta él mostraba las realidades del país a través del humor, puesto que era quizás una de las maneras que él consideraba la más apropiada para que la gente entendiera la situación que en esos momentos vivía el país. No claro quién es Jaime Garzón, quiero hacer un breve resumen sobre qué consiste la conferencia. La conferencia empieza primeramente Jaime Garzón leyendo unos párrafos de un libro en donde él lee un análisis o un estudio que hicieron seres de otra galaxia sobre nosotros. Esto debido para mirar si podían hacer el intercambio de culturas. Pero al final del libro la conclusión de esto es de que los seres de otra galaxia, de otro mundo, no hacen ese intercambio cultural debido a que se dan cuenta de la forma que se maneja la vida de cada ser humano, se maneja una rutina y que hay muchos de ellos que o sea, se matan sin una lógica, que no tienen la lógica ni sino que de una u otra manera siguen cosas por seguirlas, ni siquiera por fundamentos. Terminando esto, Jaime Garzón empieza a hablar prácticamente de una de las grandes manías que es la rutina en las personas, que esta rutina vuelve a una persona conformista. Esto pone varios ejemplos, tales como una cita tal como el colegio, en donde él demuestra claramente que nuestra sociedad es conformista. Esta sociedad conformista es la que no permite que se avance y se logre cambiar en parte de nuestro país. Segundamente, él habla sobre la universidad, dice que es un espacio, es un tiempo donde nosotros podemos aprender las cosas, sobre nosotros podemos dar el cambio que necesitamos a nuestro país. Pero ahí es donde plantea una tesis de una u otra manera de decirlo, donde demuestra que hay una distancia entre lo que estudiamos y lo que necesitamos. Esto se da a que hay una antilógica del orden. Todo parte de lo siguiente: cuando hay una sociedad conformista, muchas veces nos conformamos con lo que la misma sociedad nos brinde y no nos esmeramos muchas veces por encontrar lo que queremos. Esto es un gran problema que muchas veces la gente sufre, pero que de una u otra manera pues no hacen muchas veces nada por cambiarlo por eso mismo, porque se conforman y siguen la misma rutina. Es una antilógica del orden. Él acá comenta una parte, yo creo que es de las más importantes, puesto que él aclara que el pueblo nunca debe temerle a sus dirigentes, sino que los dirigentes deben temerle a un pueblo, porque al final de cuentas somos del pueblo los que elegimos a nuestros dirigentes. Entonces él dice como que desde que no haya una ruptura en esa antilógica del orden, esta sociedad va a seguir siendo la misma, que se va a conformar a lo que tomen la decisión unos señores que muchas veces ni les interesa el mismo destino del país, sino su bien financiero de una u otra manera, también decirlo. No tenemos una conciencia colectiva. Y aparte de no tener una conciencia colectiva, es más, por decirlo así, impactante que los colombianos, aparte de ser conformistas, estamos aún en busca de nuestra identidad. Creo que esto es de los puntos más fuertes que llega a tocar el señor Jaime Garzón en la conferencia, en donde él aclara que los colombianos no somos conformes. En eso creo que no somos conformes, que es en tener nuestra propia identidad, sino que tenemos que refugiarnos en identidades extranjeras, por decirlo así, para poder decir que existimos, lo cual no debería ser así. También eh, él habla sobre el Estado, que es algo de los principales temas que tomó acá Jaime Garzón,
y él habla sobre que el Estado a veces existe o no existe. Esto a que existe cuando hay un bien para ellos, no para un bien para la sociedad, y no existe cuando la sociedad le exige un bien que se está necesitando. Seguidamente habla sobre los medios de comunicación, que los medios de comunicación muchas veces expresan o dan la información que en ese momento nos sirve o que es obligada para decir y no porque en realidad la necesitemos, y es algo que en verdad no es agradable, puesto que la medio de comunicación se supone que es para informar, para contar una realidad, pero muchas veces se sigue es un guión, se sigue es una orden y no se está logrando hacer nada. Y bueno, hasta ahí sería mi resumen. Ahora quiero hacer como un análisis ya más de qué me ha dejado esta conferencia, qué me ha enseñado. Y bueno, principalmente yo creo que esta conferencia se ha dejado como una gran inquietud sobre lo que yo quiero para un futuro, ¿no? Principalmente concuerdo muchas cosas con lo que dice Jaime Garzón, como por ejemplo lo del Estado, como por ejemplo lo de la antilógica del orden. Esas son cosas que no se pueden evitar, sino que al contrario uno las tiene que afrontar, puesto que al final de cuentas uno está dentro de esta sociedad. Y ver que en realidad hay una antilógica del orden, que muchas veces esa antilógica es aprovechada para otros bienes y que ni siquiera nos van a servir a nosotros, que son para la gente del poder, entre comillas, porque el poder lo tiene el pueblo, pues en realidad llega a ser hasta muy desagradable. También sobre la identidad, yo creo que igualmente, al igual que Jaime Garzón era una persona muy orgullosa de lo que decía de su país, de lo que pensaba de su país, aunque el país en esos momentos y en estos momentos estuviera mal, pero igual uno debe sentirse orgulloso y de tener una identidad propia. Y eso es de lo más importante que uno puede sacar adelante, claro está. Eh, Ahora la sociedad y sus problemas que tanto expone Jaime Garzón, es increíble que mientras Jaime Garzón hablaba, la gente, aunque era una comedia política ya dicho anteriormente, la gente muchas veces no se tomaba en serio las cosas y cree que todo es un juego, cuando en realidad no, cuando en realidad una persona tiene un derecho absoluto, o sea, por solo haber nacido en el territorio colombiano ya tiene derechos, ya tiene alguien que lo defienda, y es algo que nosotros muchas veces por no leer, por no saber, por no querer avanzar y por quedarnos siempre en lo básico nunca logramos saber algo más de eso. Entonces yo creo que este video es uno de los más importantes para la sociedad colombiana, es una de las conferencias más importantes, perdón, porque al final de cuentas es algo que expone nuestra sociedad, que expone estos problemas, que expone estas ideas y estas, de una u otra manera decirlo, soluciones que nos da el señor Jaime Garzón, porque en realidad sí deberíamos de hacer un cambio, porque es increíble que de 1997 a 2014 se siga viendo lo mismo, se siga viendo esta sociedad esta antilógica del orden, se siga viendo que hay mucha gente que no tiene la identidad, o sea, que está en busca de identidad, pero una identidad extranjera, que no es de nuestro pueblo propio, y en realidad eso llega a defraudar de una u otra manera a otras personas, ¿no? Igualmente aclara que uno debe aprender muchas cosas y que hay que saber diferenciar entre la enseñanza, o sea, lo que aprendemos y lo que necesitamos, porque muchas veces llega a ser más importante lo que necesitamos que no lo que aprendemos, que debemos salir de esas rutinas, que debemos de tomar una conciencia pura y colectiva y decir, oiga, esto no me gusta por tal cosa, porque no es el derecho, porque yo tengo mis derechos y tengo que hacerlos respetar. Hacer un cambio en la sociedad, no solo también empezar por uno mismo, pero también en la sociedad. Y ya, y eso es lo que, pues por mi parte me ha dejado el video de la conferencia de Jaime Garzón. Muchas gracias.